tardes a todos, bienvenidos a esta Open Class centrada en el uso y la aplicación del Big Data para generar contenido original, ya seas periodista, ya seas blogger, ya seas content curator, que se lleva mucho, pero sobre todo que tengas, los que estáis aquí inscritos y los que estáis viendo esta sesión en directo y los que la veréis en diferido, en grabado, tenéis una sensibilidad especial con poder mejorar esa producción, ¿no? de contenido basados en datos para llegar más y para comunicar de una manera más moderna, de una manera más eficaz. A mí me hace mucha ilusión siempre que veo a la gente que estáis trabajando en la difusión, en la divulgación de contenido deportivo y que os acercáis al mundo del dato. Tenemos la suerte de tener a Sara, a Miguel, a Paul y Alberto con nosotros, que son un ejemplo claro del buen hacer y del buen trato, ¿no? del dato al servicio de la noticia o del contenido de valor. Y siempre que os vais acercando a nosotros, a Sports Data Campus, para al menos con la inquietud de saber cómo se puede aprovechar el dato en la producción de contenido, nos hace muchísima ilusión. Agradeceros, Sara, Miguel, Paul y Alberto, este rato que vais a compartir con todos los chicos y las chicas que se han apuntado, más todas las que han dejado sus datos para ver en diferido el vídeo. Os dejo los mandos, no sin deciros que seguro que todos vamos a aprender mucho como siempre con vosotros, así que muchísimas gracias de verdad a todos y bienvenidos. Aquí nos quedamos en stand-by, aprendiendo y disfrutando de este ratito con vosotros y con vosotras. Vale, pues muchas gracias, David. Es un honor que el CEO del Sports Data Campus del inicio a esta Open Class. Sabemos que tienes más Open Class que las que estar presente y bueno, que gracias por esta presentación y nada, nos ponemos al lío entonces. Gracias a vosotros. Gracias, David. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, gracias a todos los que estáis aquí y a las que estáis aquí. Habéis sacado un ratito de vuestro tiempo. Yo creo que no es sacarlo, es invertirlo, reinvertirlo. Todo lo que tiene que ver con la formación es apasionante, pero si encima esa formación va acompañada de una temática que está en expansión, en crecimiento y en desarrollo, pues muchísimo mejor. Hoy lo que queremos hacer es sintetizar en aproximadamente una hora las claves, los tips, los titulares que creemos que os pueden dar ese empujón para cambiar vuestra trayectoria, vuestro futuro, para intentar dar un giro de tuerca a todo lo que ya hacéis bien, hacerlo no mejor, hacerlo distinto, diferenciarnos, ¿de acuerdo? Que ser comunicador y comunicadora es muy complejo, pero tenemos herramientas para ser distintos y para ser, no sé si mejores, pero seguro que ya dar en esa tecla de la diferencia. Voy a empezar por un tema absolutamente protocolario, empezando Alberto Battenberg, él es Data Science, es profe del experto en creación de contenido, es una máquina, yo le conocí dentro del entorno de desarrollo, perdonadme chicos, voy a silenciar esto. Él estaba absolutamente señalado como un protagonista del dato en su empresa y no era un dato deportivo, pero poco a poco fuimos hablando, fuimos trabajando y desde hace años fuimos desarrollando un entorno deportivo en torno al dato. Y bueno, y con Alberto ha sido una maravilla, además es tutor del experto. Y luego tenemos a Paul Tenorio porque, bueno, muchos y muchas le conoceréis, es una de las caras visibles de medios como Real Madrid Televisión, también escribe para el AS y sobre todo que ha sabido diferenciarse con el dato y ha sabido dar en esa tecla de decir, oye, yo no solo argumento, yo justifico con el dato y además lo desarrollo y lo contextualizo. Y bueno, yo soy Sara Carmona, periodista deportiva, me especialicé hace años en Big Data y ahora soy responsable del departamento de análisis de datos de YouFirst Sport, una agencia internacional. Y Miguel García, aunque muchísimos Miguel Ángel García le conoceréis, pero preséntate tú que tienes trayectoria como para explicarla.
Nada, pues gracias. Yo soy periodista, como dice Sara, del diario Marca y bueno, me he especializado en los últimos años un poco también en el mundo del dato, ¿no? A través del Sport Data Campus, donde ahora estamos. Y bueno, a través de eso vi la necesidad, junto con Sara, que también tenía esa formación en un primer momento, la necesidad de que el periodismo debería dar un vuelco, ¿no? Un poco en este sentido, ¿no? El mundo del Big Data está creciendo en todos los ámbitos, el deportivo está creciendo cada vez más en nuestro país, va un poco más atrás que en otros países como el anglosajón, en el mundo, en la liga inglesa, bueno, todo el tema este, bueno, América ya que vamos a decir, y en el periodismo pasa lo mismo, ¿no? El Big Data está entrando y es una realidad. Y es verdad que todavía está un poco en pañales, pero eso es la ventaja, ¿no? de esta formación, que te permite aprender a surfear la ola para que cuando llegue ya seas un experto y la tomes con todo, bueno, con toda la experiencia posible, ¿no? Y poder así hacer informaciones pues un poco más rigurosas, con más precisión y sobre todo, y es algo que no nos cansamos de decir, el crear diferenciación, ¿no? El ser diferentes, el informar de una manera que no lo hace nadie, el ser un periodista único basado en los datos. Totalmente. Bueno, lo estaba diciendo Miguel Ángel, muchas veces, y con Miguel Ángel y con el resto de docentes lo hablamos, a veces se trata el dato como si el dato fuera un ente abstracto, ¿no? Se habla del Big Data en cantidad de sitios ya, pero yo, si me pongo en vuestra piel como posibles alumnos, yo lo que quiero saber es, sí, pero ¿cómo me vais a ayudar a entender realmente el dato cuando muchos de vosotros igual no lo conocéis? Sí que estoy viendo ahí a gente como Ivonne, que si no me equivoco es ingeniera, ¿no? Entonces igual ella tiene un concepto estupendo de la materia, ¿no? A tratar en esencia, pero los que igual no estáis tan cercanos a este mundo querréis saber, ¿no? Algo que podáis entender, que podáis identificar, que podéis trabajar desde el primer momento. Pues ahí es donde hemos desarrollado un proyecto en el que se trabajarán herramientas de una forma directa, fuentes de extracción tanto abiertas como de pago, porque os ocurrirá mil y una veces, entraréis a entidades que probablemente tengan la capacidad de adquirir estas fuentes de pago y estas herramientas, e iremos más allá, como intentando aunar todas estas, todo este diamante en bruto, pulirlo para ayudaros a comunicarlo y sobre todo a cómo, cuándo y de qué forma aplicarlo a diferentes medios de comunicación, a diferentes redes sociales y a diferentes escenarios, porque realmente a veces no solo se trata del qué, se trata del cómo. Podéis tener un dato espectacular que si lo mandáis o ponéis un tweet sin ningún tipo de imagen ni apoyo, se queda ahí. Y podéis tener un dato mucho más normalito que con un buen trabajo de promoción o un buen trabajo de comunicación, una infografía, un diseño en Fluris, en un montón de herramientas que trabajaremos, puede dar la vuelta. Entonces, queremos que sea una formación que desde la primera semana, es la primera tutoría, le saquéis provecho y partido y que sea algo realista, real y sobre todo que rueda desde el primer momento, ¿verdad, Miguel? Sí, se trata un poco de eso. Ahora pasaremos, Paul os enseñará un pequeño caso práctico de cómo, una vez entendida la materia, podéis llegar a hacer cosas muy interesantes. También Alberto, que es nuestro tutor técnico, por llamarlo de alguna manera, os enseñará cómo poder tratar un poco el dato, coger ese dato en bruto y sacarle partido, alguna visualización impactante y demás. Ahora lo veremos con ellos, pero es importante que entendáis todo esto, que aprendamos una cosa que no se hace normalmente en el periodismo deportivo y es contextualizarle el dato. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, cuando se habla de que si Kroos ha dado en un partido el 99% de los pases bien, ya, pero ¿cómo los ha dado? Han sido hacia adelante, han roto líneas, han sido balones en largo. Todos esos factores cuentan mucho, ¿no? Y normalmente en el periodismo deportivo no se trata, vemos el dato y lo damos tal cual y con eso damos una información. Entonces, nosotros lo que queremos es enseñaros a cómo contextualizar ese dato con otros datos, con otros
jugadores, equipos, con otras situaciones, para darle una visión más real, ¿no? Y eso lo enseñamos desde el primer momento. Y como dice Sara, ¿de dónde sacar los datos? Bueno, hay fuentes de pago, pero también hay fuentes abiertas cada vez más, gracias a Dios hay cada vez más que nos permiten pues, sacar datos, y veremos muchas de ellas y ver cómo utilizarlas para luego poder hacer esas informaciones. Pero como digo, no solo se trata de utilizar el dato y analizarlo, que sí, que es lo primordial de este curso, es también la importancia de transmitirlo, porque al final somos comunicadores, somos creadores de contenido, periodistas, y si hacemos un gran trabajo de análisis, pero no sabemos comunicar esos datos y no sabemos aplicarlo al diferente escenario periodístico, mal nos va a ir. No es lo mismo hablar de datos en radio, que Polo y Sara os puede contar lo difícil que es dar datos en un medio como la radio, donde no cuentas con imágenes, con visualizaciones y demás. No es lo mismo eso que hacerlo en un medio escrito e incluso en la televisión, donde sí a lo mejor tienes esa posibilidad de enseñar gráficos, pero el tiempo es oro y no puedes contar todo lo que quieras, ¿no? Pues todo eso se verá. Y además intentaremos, si sois periodistas que pues están buscando dar un cambio o están iniciándose, para diferenciarse, trataremos el tema de la marca personal, ¿no, Sara? Totalmente. Mira, lo estaba comentando Miguel, y es que encima aplicaba el enfoque desde un punto de vista muy acertado. Ya tenemos criterio, vosotros ahora que estáis aquí por la inquietud de seguir aprendiendo, y cantidad de gente ya tiene criterio para decir, sí, bueno, este jugador es cierto que marcó gol, pero el resto del juego no fue lo suficientemente potente, y ya mucha gente tiene criterio para decir, sí, efectivamente, un 99% de efectividad de pase. Mira, Piqué en uno de los peores partidos que recuerdo yo del Central la temporada pasada, un partido antes de ser eliminados en Champions, tuvo creo que fue no sé si fue un 100%, pero un 99,6% de efectividad de pase. Creo que erró, no sé si erró uno o ninguno, ¿no? Hubo un dato de esos que quedó un poco en el aire. Con el Paris Saint-Germain, Sara, fue ese partido. Ese partido fue, pues mira, uno de los peores partidos que recuerdo yo de Piqué en todo. En el Camp Nou. Posicionamiento, efectivamente. Posicionamiento horroroso. Gestión de espacios con los compañeros horrorosos. Ni un balón progresivo jugado. No perdió balones, pero ¿cómo vas a perder balones si no has salido, ¿no? de tu cerco de 6 metros a la redonda? Y uno de los titulares que vimos 1001 veces fue: Gerard Piqué ha vuelto, 100% de efectividad de pase. Pero por favor, y ahora ya somos todos conscientes de que podemos ir más allá, pero es que si estáis aquí lo seréis mucho más, con mucho más generación crítica. Pero lo decía Miguel, ¿cómo argumento y pongo yo esto encima de la mesa? Creando una marca personal. Si vamos argumentando nuestra imagen, nuestra figura, y somos conscientes de que somos personas preparadas para debatir sobre esto, oye, la marca personal nos ayudará. Un logo de marca, una imagen cuidada, unas redes sociales trabajadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también dedicaremos tiempo, aunque puede parecer que esto de creación de marca personal es algo que será en millones de cursos. No, todo lo que hagamos aquí, técnicas de comunicación, dimensiones de contextualización o incluso imagen de marca personal, todo va a ir enfocado a la temática que nos incumbe, que es el tratamiento de datos y su contextualización, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ser una formación súper enfocada. Miguel, yo creo que si te parece bien, damos paso a Paul para que empiece con su sketch. Sí, dos cosas rápidas nada más. Bueno, yo al final también os mostraré algunas cosas que he publicado para que veáis lo que sois capaces de hacer después de Paul y de Alberto. Y una cosa más, también tendremos en cuenta métricas avanzadas, que no lo hemos dicho para que lo sepáis. ¿Qué son métricas avanzadas? Bueno, pues en deportes como el fútbol, yo hablo de fútbol porque es lo que más sé, pero bueno, pasa en otros deportes como el baloncesto, si sois más aficionados al baloncesto, incluso en el tenis se empieza a ver ya. Las métricas avanzadas son ese desarrollo que está llevando, ¿no? el propio Big Data, si lo podemos llamar así, hacia descubrir nuevas maneras de analizar, ¿no? Y nosotros os vamos a enseñar esas, si no las conocéis ya, esas métricas avanzadas, sobre todo, ya digo, orientadas al fútbol, para
que las entendáis y luego podáis saber transmitirlas, porque es verdad que todavía estamos en un momento en el que se tratan poco, se ven poco en los medios de comunicación, pero poco a poco cada vez más, sobre todo, como he dicho antes, en el mundo anglosajón, ¿no? Y llegar a entenderlas antes que el resto y explicarlas, primero nos va a dar una dimensión mucho más grande y mucho mejor y más rigurosa que simplemente con las tradicionales, que no las abandonaremos, pero que tienen que apoyarse ahora en estas nuevas. Y además tendréis la oportunidad de ser los primeros en enseñárselas, ¿no? al aficionado, y eso también tiene una parte de éxito, ¿no? El de decir, bueno, he colaborado a que este tipo de nuevo lenguaje se adapte a la audiencia y lo entiendan y lo incorporen como propio, ¿vale? Dicho esto, Yo bueno... antes de salir yo quería decir un par de cosas, Sí, ¿no? claro. En un mundo hipercompetitivo como este, del periodismo y de la creación de contenidos, en el que dedicamos un montón de tiempo a esta producción, yo estoy convencido que todo lo que estáis comentando, Sara, Miguel, aporta un punto diferencial, ya sea al periodista o ya sea al content curator o a la persona que se dedica a comunicar de una forma u otra por el medio que sea. No desaprovechéis esta oportunidad, porque lo difícil es que un data scientist explique a un periodista, a un creador de contenido, cómo aprovechar el dato. Pero si tenéis la suerte de que lo puedan explicar periodistas, gente de comunicación y gente formada, creo que os van a recorrer un camino que si tuvierais que recorrer por vuestra cuenta os llevaría años. Y ese ejercicio ya de abstracción y de aplicabilidad ya está hecho. Así que era un poco ese apunte, ¿no? Ese valor adicional, esa ventaja competitiva que aporta en un mundo muy excesivamente competitivo. Esa diferenciación creo que puede ser clave. Sí, de hecho es lo que buscamos aquí, diferenciarnos, ser unos periodistas distintos, únicos, diferentes. Incluso, no me sale la palabra, no es primerizos la que busco, pero digamos... Sí, ir abriendo un camino nuevo. Abrir un camino, Pioneros. Sí, pioneros, eso es, pioneros. Sí. Yo creo que eso es algo que está a tiempo, ¿no? de llegar, estáis a tiempo de eso, y como digo, cogerla cuando llegue la hora. Habrá muchos que las cojan, pero unos los cogerán mejor que otros, y eso dependerá mucho de la formación y de la experiencia que hayáis cogido con el tiempo. Es mucho mejor coger la ola tranquilamente cuando estás aprendiendo a surfear, que cuando ya te ha arrastrado y ya tienes que ir a remolque de todos los demás. Yo recuerdo siempre, Miguel, una conversación contigo privada en la que hablábamos de la evangelización, ¿no? del lector o del el consumidor del contenido, ¿no? Y cuando la persona que consume un contenido, ya sea el medio que sea, ya sea audiovisual o un medio escrito, entiende mucho mejor lo que está consumiendo, lo disfruta mucho más y lo compra mucho más. Entonces creo que esa ola nos tiene que permitir llegar a esos... Te voy a dar un apunte de lo que has dicho. Tú hablas antes de que esta semana he estado muy proactivo haciendo muchos artículos con datos en marca. Después analizamos mucho cómo funcionan estos temas y demás. Bueno, la mayoría de los comentarios, además de ser positivos, han sido del hecho: más informaciones de estas, por favor. Ya era hora de que dijerais cosas con rigor. Me habéis hecho descubrir cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y aparte, una cosa que si no lo sabéis, que supongo que sí, cada vez es más importante en un medio digital, no es tanto el pinchazo de cuántas personas leen, sino cuánto tiempo se quedan leyendo. Se quedan ahí. Las noticias que hacemos en marca con datos tienen una retención brutal de permanencia, y eso es algo que luego repercute mucho a nivel de ingresos publicitarios y demás en el medio. Entonces, que este tipo de informaciones a lo mejor todavía son muy de nicho, pero ya ese nicho lo consume mucho, y además cada vez es más grande. Y entonces, si conseguimos aprender las herramientas básicas
al menos para hacer informaciones de este tipo, nos convertiremos en expertos en algo donde nadie lo es todavía. No, y además que se aportará valor en un punto en el que es clave para los medios digitales, como tú dices, Miguel. O sea, si un anuncio está en una noticia visible 5 minutos porque el lector le está interesando lo que está leyendo y permanece en esa noticia, ese anuncio tiene mucha más repercusión de cara a la empresa que publicita que otro que a lo mejor aparezca en una noticia en la que la pasas corriendo el scroll. Así que Eso nada, es. un gusto. Nada. Perdonad, no os quito más tiempo, Nada. ¿vale? Bueno, vamos un poco al lío para que veáis algo práctico y Paul os quiere enseñar algo. Paul, todo tuyo. Muy buenas, nada, pues bienvenidos a todos, muy interesante todo lo que habéis comentado, la verdad es que me detendría también a dar mi opinión, pero son 15 minutitos, voy a intentar ceñirme a ellos y no ser muy largo, ¿vale? No puedo ser muy específico, no puedo ser muy profundo, bueno, tiene que ser algo rápido un poco. Sabéis que yo no manejo R, yo no manejo Python, no manejo todos esos programas que vais a aprender a utilizar en este experto universitario de Big Data para comunicadores y para creadores de contenido. Yo empecé un poco por mí mismo, manejo más o menos el Excel, es ahí con lo que trabajo y un poco lo que os voy a mostrar, ¿no? Yo creo que este experto, que haréis muy bien en cursar, os va a enseñar sobre todo las dos grandes patas de esto que estáis buscando, ¿no? Al final, que es, por un lado, lograr encontrar buenos contenidos entre el mar de datos disponibles que afortunadamente ya hay en un partido de fútbol. Hace unos años solo había goles, asistencias, goles encajados y poco más. Ahora hay 200.000 métricas que se traquean en cada encuentro, en cada partido, en cada liga del mundo, donde se pueden sacar cosas, ¿no? Pues encontrar o saber procesar esos datos por un lado, saber la técnica para procesar esos datos, por otro lado, saber encontrar dónde está lo relevante, dónde está la noticia, dónde está la historia, porque al final el periodista, el creador de contenido es un contador de historias y nosotros queremos contar historias a través del dato, pero al final el periodismo funciona siempre igual, contar una historia que interese, que capte la atención, que destaque entre el mar de contenidos cada vez más grande, más extenso y más profundo que hay en Internet y que hay en los medios de comunicación. Y bueno, y luego manejar las técnicas comunicativas, ¿no? Como os han dicho, para saber cuándo publicar, cómo vender algo, dónde buscar esos temas, tener ese olfato periodístico, ¿no? Hay un poco de todo y bueno, yo intentaba enseñaros un caso muy rápido que contenga un poco de todo, ¿no? Algo que podamos mirar en 5 o 10 minutos, ¿no? Pues que sea un poco un ejemplo de todo esto, ¿no? Sobre todo de contextualización también. Sabéis que es muy importante, ha hablado algo Miguel de ello, de contextualizar el dato, ¿no? Se puede ser a través de dar el dato en profundidad, como por ejemplo el ejemplo que ha puesto el de Toni Kroos, ¿no? A mí se me dices que ha dado un 91% de los pases bien, no me dices mucho, o lo que decía Sara de Piqué en aquella derrota del Barça en el Camp Nou contra el Paris Saint-Germain. Me tienes que decir también de ese dato, tienes que profundizar más, ¿no? Si son pases que rompen líneas, si son pases al último tercio del campo, si son pases horizontales o son pases hacia atrás. Los jugadores con más acierto de pase de la liga siempre son los laterales, que normalmente se la dan al extremo fácil o se la dan al central más fácil todavía. Y no hay lateral casi que baje del 90 y pico % acierto en un pase en una liga, ¿no? Entonces, a mí ese dato no me vale, a mí me asombraría un 90% si lo da Odegaard en el Arsenal, que juega de 3 cuartos, ¿no? Entonces, esa contextualización del dato me parece fundamental y voy a ir un poco por ahí, ¿no? Y también se puede contextualizar el dato cruzando unos datos con otros. Yo ponía en la masterclass que di hace poco para este experto el ejemplo de un rifirrafe dialéctico entre Pellegrini y Bordalás antes de un Betis-Getafe, donde Pellegrini acusaba al Getafe de ser un equipo duro, que hacía muchas faltas, y si tú mirabas las faltas por minuto que hacían, pues sí, el Getafe hacía más faltas que el Betis. Pero si tú mirabas las faltas por minuto en las que no tienes el balón, o sea, si cruzas el dato de faltas con el dato de posesión de balón, entonces el Betis de Pellegrini hacía más faltas que el Getafe. O sea, el tiempo que el Betis defendía era más duro, más agresivo y hacía más faltas que el tiempo en el que el Getafe estaba defendiendo, ¿no? Entonces, pues contextualizando ese dato salían conclusiones muy distintas en las que se podía poner entredicho lo que había dicho Pellegrini y ahí vas más armado, por ejemplo, a una tertulia, que es yo voy a Marca o voy al Primer Palo o me invitan a tertulias en YouTube de ciertos canales y al final cuando vas con el dato
normalmente cierras las discusiones, ¿no? Cuando hay una discusión y tú vas con un dato certero y das en el centro de la diana, se acabó el tema, hay que pasar a otro. La gente balbucea algo, intenta defenderse y automáticamente pasas al siguiente tema porque has terminado con el tema, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién regatea mejor? ¿Qué equipo ataca más? ¿Ataca menos? Con el dato no hay mucho más que decir, ¿no? Y respecto a esta contextualización, viene también otra de las cosas del curso, que es como encontrar cosas de interés periodístico, ¿no? Hablamos, además en el temario lo tenéis cosas al respecto, ¿no? Como evidentemente enganchándote a la actualidad siempre vas a encontrar algo de interés periodístico. O sea, ante una convocatoria de Luis Enrique en la selección, hacer un análisis de los mejores centrales de España con sus datos de rendimiento, pues es algo muy pertinente que va a funcionar, sobre todo cuando hay un debate en la calle sobre quién tiene que ir como central a la selección española, ¿no? Otras formas eran, por ejemplo, con el olfato periodístico, ¿no? Lo hablamos alguna vez también, como cuando hay pandemia, a un periodista se le tiene que ocurrir la posibilidad de mirar la diferencia entre los resultados de los equipos de casa cuando juegan con público, antes de la pandemia y después, y en el año y medio en el que han estado jugando sin público en sus campos, ¿no? Pues ver la diferencia entre los datos o porcentaje de victorias locales cuando juegas con la grada vacía, cuando juegas ante tu público, 80.000, 50.000, animando, pues es algo que se ha presentado en pandemia y que alguien con olfato periodístico tiene que ser capaz de decir, aquí hay un tema interesante, voy a estudiar esto y lo voy a presentar los resultados, ¿no? Porque puede tener interés en plena pandemia cómo afecta o cuánto vale jugar ante tu público, ahora que tenemos una muestra de cientos de partidos que se han jugado a puerta vacía de muchos equipos, ¿no? Pues esa es otra forma de buscar un tema. Y otra forma de las muchas que hay era simplemente navegando por el mar de números y viendo qué te puede llamar la atención, ¿no? Y así a mí en la temporada pasada me llamó la atención, si quieres Miguel, pínchame el ordenador, a mí la temporada pasada me llamó la atención bastante que el Real Madrid, por ejemplo, terminó la liga con solo 3 penaltis a favor. Un equipo ofensivo y dominante como el Real Madrid, ¿no? Que, ya lo tienes, Paul. Vale, que terminara con solo 3 penaltis a favor, ¿no? Hablábamos de web gratuitas, FBref es una de las mejores que a mí más me gustan, evidentemente pagando por servicio de datos en StatsBomb, en Wirescout, hay un montón de proveedores que te pueden dar muy buenos datos, pero entre las web abiertas gratuitas, FBref es de las más completas, tiene de todo, ¿no? Una de las que veremos en profundidad, por cierto. Es una maravilla este sitio, ¿no? Entonces, bueno, tienes la liga inglesa, las 5 grandes ligas combinadas, que es donde a mí a veces me gusta mirar cosas. Me voy a la temporada anterior, a la 2021. ¿Estás compartiendo? No se ve. ¿No se ve la pantalla? No. No, parece que no estás... Sí, yo le he dado servicio de anfitrión. A ver, inténtalo de nuevo. Dale a compartir, Paul. A ver, pero no me sale el botón de... A ver, salir del vídeo minimizado, compartir pantalla. Ahí. Vale, aquí lo tengo. Aquí lo ahora tengo. Creo sí. que ya está, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vale. Pues esta es la web de la que os hablaba, perdonadme. FBref, donde, bueno, pues hay prácticamente todo lo que se puede pedir para analizar a un futbolista en concreto, a un equipo en concreto y además en cualquier temporada, las muchas que hay recogidas de datos, ¿no? Como digo, perdona Paul, como digo, esta es una que veremos bastante en profundidad en el curso, porque ahí veis un guirigay de números, pero os enseñaremos a los que queráis a cómo tratarla y cómo usarla. Perdona, Paul. Eso es. Entonces, bueno, pues yo me había ido aquí, por ejemplo, en rendimiento. Estos son los penaltis que tiró cada equipo, ¿no? Los podemos ordenar. Entonces, pues a mí me llamaba la atención, espera, no me he ido a la temporada anterior, estoy en la 21-22, son muy pocos penaltis todavía. Aquí estamos en la 20-21, ¿no? Y nos vamos a estadísticas de equipo, estadísticas estándar, hay de porteros, avanzadas, de pases, misceláneas, hay un montón de cosas, ¿no? Y en los penaltis tirados, a mí me ha dado la atención que de 98 equipos de las grandes ligas, el Madrid estuviera aquí el 89, ¿no? Bueno, con los que tienen 3 penaltis, digamos en la posición 76, ¿no? Es algo que, pues eso, a veces mirando números por mirar, hay datos que llaman la atención y donde tú puedes oler que puede haber un asunto periodístico, ¿no? Porque el Madrid ha tirado solo 3 penaltis en Liga, que es un penalti cada 13 jornadas, ¿no? A mí
que bueno, me dedico a la información del Real Madrid, me llamaba mucho la atención que un equipo como el Madrid tirara un penalti cada 13 jornadas en la liga pasada, ¿no? Rápidamente, lo dije en alguna tertulia, la gente lo que te decía es que el Madrid ya no ataca tanto, que el Madrid es que está fatal, el Madrid es una castaña arriba. Tienen su parte de razón, ¿no? Desde que se fue Cristiano Ronaldo, el Madrid ha reducido mucho sus números goleadores, es evidente, pisa menos el área, domina menos los partidos, hay un envejecimiento de la plantilla, que ganó las 3 Copas de Europa seguidas, que es evidente que todavía no se ha renovado, y bueno, no es el mismo equipo que metía más de 100 goles en 2016, 2017, 2018. Eso es obvio, ¿no? Pero aún así, bueno, toda esta galimatía de datos yo me los he pasado a un Excel, ¿no? Me los he pasado a Excel para tenerlos aquí más claros. Aún así, claro, cuando ves los penaltis, ¿no? Y ves que el Madrid tiene solo 3, dices, bueno, no ataca, pero claro, tú ves equipos como San Etienne, como Stuttgart, como Friburgo, como el Brighton, como el Valladolid, con 7, el Celta, el Metz, el Logan, el Crotone. Entonces, el Crotone no ataca más que el Madrid, ¿vale? Para tirar el triple de penaltis, ¿no? Entonces, bueno, antes nos podíamos quizá quedar ahí, ¿no? Antes del Big Data probablemente nos teníamos que conformar con decir qué equipo había tirado más penaltis y ya está, porque no se recogían más parámetros, se recogían el número de penaltis y nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cada uno podía elaborar su teoría. No, porque bueno, es que este no lo vio, tal, hay que ir jugada por jugada, son interpretables. Bueno, pues no se sabe, ¿no? Bueno, más cosas que llaman la atención, ¿eh? Por ejemplo, a mí que el Milan tirara 15, ¿qué queréis que os diga, no? Como que había muchas ganas en Italia igual de que el Milan vuelva a ser grande, no sé, me parece una cifra bárbara, 15 penaltis a favor y solo 3 en contra. Aquí el saldo, como veis, este es el Big Data que se hacía hace 10 años, ¿no? Cogías penaltis a favor y en contra, restabas y bueno, pues tenías la diferencia, saldo, pues más 12 el Milan y el peor saldo lo tiene con menos 10 Udinese y Montpellier, ¿no? Por ejemplo, que tiró 2 y le tiraron 12, ¿no? El Madrid no anda nada bien, fíjate, de 98 equipos, está aquí el 87 con menos 4, ¿eh? A la altura del Alacho estaría el 79, o sea, el saldo de penaltis más menos, 3 a favor, 7 en contra, menos 4 un equipo con el Madrid. A mí se me hacía raro, ¿no? Y hablamos de esa necesidad de contextualizar, ¿no? De cruzar datos. Ahora que tenemos muchas métricas, que tenemos muchos eventos, miles de eventos que se recogen en un partido, dices, bueno, si el Madrid le han pitado solo 3 penaltis porque ataca poco, ¿qué dato podemos mirar para ver cuánto ataca el Madrid? ¿Cuánto de probable es que al Madrid le hagan un penalti, ¿no? Por cierto, no solo el Madrid, que el Barça tirara 4, a mí se me hace una anomalía importante también, ¿vale? De hecho, el Barça también tiene un saldo negativo de 1. Bueno, tiró 1 más que el Madrid, que es un 33% más de los 3 que tiró el Madrid. Y bueno, no le tiraron 7, le tiraron 5, pero no fue tan bien el Barça tampoco, ¿no? Puede ser una anomalía también. Y claro, dices, bueno, ¿qué se te ocurre? Esas son las cosas que hay que aprender en el curso, o las que depende de lo que sepáis vosotros de fútbol, la intuición que tengáis, ¿no? Evidentemente la posesión, pues no lo podemos cruzar con posesión. Igual que si yo quiero saber quién es el mejor robador de la liga, me gustaría cruzarlo con la posesión, porque claro, el que más balones roba siempre va a jugar en un equipo que tenga un 40% del balón. O sea, que esté todo el tiempo defendiendo. El stopper defensivo que tenga un equipo que defiende siempre, el 60% del tiempo va a robar más balones que el stopper de un Manchester City con un 60% de posesión media. Entonces, cruzar los datos de robos de balón con el dato de posesión de un equipo es interesante para ver realmente quién roba más en el tiempo en el que está defendiendo, ¿no? El dato bueno para cruzar qué jugadores roban más balones sería el de la posesión de balón. Y entonces ahí probablemente el mejor stopper del mundo, pues te salga un Casemiro, te salga un Kanté, o te salga un futbolista de corte defensivo, un Tchouaméni o al que sea, pero que juegue en equipos más dominantes, porque son los buenos mediocentros defensivos. El buen mediocentro defensivo no juega en el 15º de la Liga Francesa, juega en un equipo puntero de Champions, ¿no? Y si lo cruzas con posesión, bueno, pues en este caso en la posesión no tiene nada que ver. Tú puedes tener el balón un 60%, pero no pisar el área. Entonces, cruzar los penaltis con la posesión no parece muy acertado. Con los tiros tampoco. Un equipo que tire mucho, a lo mejor hay equipos que tiran mucho fuera del área, o equipos que nada más pisar el área enseguida tiran, con lo cual no va a haber mucha opción a que les hagan penaltis, pues son equipos muy directos que rápidamente buscan el disparo, ¿no? Hay una estadística en FBref, no sé cuánto hace que la recogen, me parece muy buena, aquí en estadísticas de equipo y en pases. Seguimos en las 5 grandes ligas, seguimos en la temporada 2021, la pasada.
pases cortos, total, medios, ya os digo que es una auténtica maravilla esta web. Tienes datos de posesión, de tiempo jugado, acciones defensivas, creación, tiros, goles. Esta estadística, PPA, que es pases completados en el área de 18 yardas, ¿vale? Son 16 metros, es el área grande, ¿no? ¿Cuántos pases da un equipo en el área? Esta estadística es interesante. ¿Cuánto juegan en el área los equipos? ¿Cuántas veces? ¿Ves? El Alavés de 192 pases dentro del área en la pasada liga, y un equipo como el Atleti, por ejemplo, dio 381, el doble, ¿no? Entonces, evidentemente, le van a hacer más penaltis al Atleti que al Alavés, ¿no? Entonces, claro, ya cuando encuentras esos pases, ya podemos empezar a contextualizar qué es lo interesante, ¿no? Si aquí en esta misma tabla de las 5 grandes ligas, con penaltis a favor, en contra y saldo, metemos ya los pases dentro del área, que los he sacado de esa tabla de FBref, que ha dado cada equipo, ¿vale? Bueno, supongo que sabéis manejar todos Excel sin problemas, ¿no? Yo voy a borrar esto para que veáis cómo se hace, pero vamos, no hay problema, ¿no? Yo aquí he metido los pases que hay de cada equipo. Por ejemplo, la Atalanta dio 519, es una barbaridad, podemos ordenar y ver quién dio más. Barça y Liverpool son los que más jugaron dentro del área, ¿no? Atalanta, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Manchester United, están los grandes, el Madrid está aquí, ¿no? O sea, los que dicen que el Madrid no ataca, bueno, pues es el séptimo que más tocó el balón dentro del área, de los 98 de las 5 grandes ligas, ¿no? Con 440 pases dentro del área. Vamos a hallar, que yo creo que es el dato clave aquí, queremos buscar el de pases dentro del área por penalti. ¿Cuántos pases tiene que dar dentro del área un equipo para que le señalen un penalti, ¿no? Que es una división muy fácil. Esto en Excel, marcáis esta tabla y le decís que esta celda es igual a los pases dentro del área que ha dado el Barcelona, ¿vale? Dividido, marcas dividido, a los penaltis a favor que le han pitado al Barcelona. Simplemente, ¿no? Y aquí ya tenemos, llevando esa tabla hacia abajo, copiando la misma fórmula en todas las de abajo, pues ya tienes el ratio de, pues el Barcelona le pitaron un penalti a favor cada 138 pases en el área de media, ¿no? Aquí es cuando podemos ordenar, pues de menor a mayor. El Mönchengladbach es el equipo más beneficiado. Fijaos, dio 200 pases en el área en toda la liga y le pitaron 10 penaltis a favor. O sea, cada 20 pases que dio en el área le pitaban un penalti al Borussia Mönchengladbach, ¿no? Es un equipo que puede estar muy contento. El Milan, que veíamos esos 15 penaltis a favor, dio 360, pero le sale un ratio de 24 pases por cada penalti señalado a favor, ¿no? Son equipos en este sentido muy beneficiados. Si te vas al lado contrario de la tabla, tenemos, bueno, el Poble Salgue 04 da error porque no le pitaron ningún penalti, con lo cual 185 entre 0 es infinito. Pero bueno, dio 185 pases dentro del área. Pero tenemos al Real Madrid el cuarto por la cola. El Madrid necesitaba 147 pases en el área para que le pitaran un penalti de los tres, ¿no? Dio 440, le pitaron 347. Me parece una barbaridad. El Barça 138 también. Es evidente que, bueno, cuando se dice que Madrid y Barcelona no se pueden quejar, por ejemplo, es el típico tópico que se lleva 25 años diciendo. Tú con estos datos en la mano puedes alegar que sí, no es que puedan, es que se deben quejar, ¿no? O sea, cuando el Barça necesita 140 toques dentro del área para que haya un penalti, que son 7 veces más de los que ha necesitado el Gladbach, o por ejemplo el campeón de Liga, que está el Atlético de Madrid, que está por aquí, el Atleti 76, cada 76 pases en el área le pitaron un penalti, le pitaron 5, dio 380, cada 76. O sea, hablamos del doble, el Barcelona y el Madrid, que el Atleti, ¿no? El Atleti en la mitad de toque dentro del área recibía un penalti ya que Barça y Madrid. Entonces es evidente que Madrid y Barcelona en este sentido. Entonces cuando se dice que el Madrid le pitaron 3 penaltis porque ataca poco, que es lo que se decía cuando alguien decía que era anómalo que el Real Madrid le pitaran 3 penaltis, eso queda desmontado con un dato, pero es un dato bien contextualizado. Si tú no llegas a este ratio, si no llegas a cruzar ese dato con los pases dentro del área, no puedes rebatir esa afirmación, ¿no? Entonces, esta es la clave de por qué contextualizar es bueno, ¿no? Esto hasta el Big Data no podías tener acceso a estas cosas, pero una vez que tienes los datos tienes que saber cómo emplearlos y cómo este dato de pases dentro del área es el fundamental, ¿no? Si nos vamos solo a la Liga, fijaos, el Valladolid fue el más beneficiado de la Liga, con cada 30 pases dentro del área le pitaban un penalti y aún así se fue a segunda división, ¿no? Mallorca y Barcelona, los grandes no se pueden quejar, ¿no? Pues están los últimos. Aquí, bueno, está vuestra pericia como analista de fútbol también. Alguien puede decir, bueno, a lo mejor tienen miedo a entrarle a Barça y a Madrid, a los jugadores de Barça y a Madrid, porque son muy habilidosos.
tienen miedo a hacerles entradas, ¿no? Bueno, se podría cruzar con el dato de tackles dentro del área a Barça y a Madrid, pero ya os digo que no sale así, además de que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain está arriba en la clasificación, el Milan, que es dominante, está arriba, por aquí arriba aparecen el City, aparece el United, aparece la Juve, aparece el Chelsea, ¿no? Con 49, el United 44 y el City cada 44 pases dentro del área pitaron un penalti, ¿no? O sea, no parece, si el City, el United o a la Roma o al Chelsea o al Paris Saint-Germain, sus rivales sí les hacen penaltis, cuesta creer que a Barça y a Madrid no les hagan penaltis los demás, ¿no? Evidentemente Barça y Madrid atacan más que todos estos y tienen los peores, necesitan más toques en el área que nadie, ¿no? O alguien puede comparar, ¿no? Atlético de Madrid necesita la mitad de toques en el área para que le piten un penalti porque, bueno, es que regatea mejor o regatea más, no sé, ¿no? Bueno, pues que el Barça tenía a Messi el año pasado. El Madrid tenía a Vinicius, que es uno de los grandes regateadores de la liga, ¿no? A Benzema, que es otro. No parece una explicación tampoco, ¿no? Bueno, pues son anomalías que, bueno, con los datos, pues cada uno que saque sus conclusiones, pero, bueno, pues el año pasado el Atleti, que ganó por un margen muy pequeño la liga, tuvo una ventaja competitiva muy grande a la hora de verse favorecido a la hora de penaltis señalados en área rival, por no hablar de los penaltis en contra, ¿no? Que no me quiero ir más largo y quiero terminar ya, pero bueno, solo tuvo uno, sí. Lo estuve mirando aquí metí todos los datos, aquí metí a todos estos equipos, metí pases en contra que les han dado en el área, ¿no? O sea, pases que a Madrid, a Barça, a Atleti han dado los rivales en su área y cada cuantos pases les pitaban un penalti en contra, ¿no? Fijaros, al Metz lo frieron o al Lens, cada 20 pases al Lens que le daban en su área le pitaban un penalti en contra. Bueno, pues a lo mejor el Lens era muy torpe. Fijaos que el Real Madrid vuelve a aparecer muy arriba, está aquí el Madrid, entre los primeros, el City también, el Madrid cada 37, fíjate, el Madrid necesita 150 pases en el área rival para que le piten un penalti a favor, pero cada 37 pases que le da el rival en su área, al Madrid le pitan un penalti en contra, ¿no? Pues si vas abajo, fijaos, aquí tenéis una noticia. Si seguís bajando, ¿quién es el más favorecido? Resulta que es el Atlético de Madrid, de los 98, ¿no? Le pitaron un penalti en contra y le dieron 256 pases en su área a los rivales. O sea, cada 256 pases en su propia área, al Atleti le pitaron un penalti en contra. Fue uno en toda la liga, ¿no? Bueno, si cruzamos ese dato con este de aquí, viendo dónde están Barça y Madrid y dónde está el Atleti, 76 contra el doble, bueno, parece que le favorecieron, ¿no? Bastante, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Pero es evidente que en las dos áreas se benefició tanto en penaltis a favor como en penaltis en contra y dado el exiguo margen con el que ganó la liga, fue un factor decisivo, ¿no? Pero esto, si no lleváis este dato, no vais armados. Solo con esto no se analiza nada. Solo con el saldo, la diferencia, no se analiza nada. Esto lo tiene cualquiera, se rebate muy fácilmente, esto no se rebate tan fácilmente y es un poco a donde quería llegar yo, ¿no? A la importancia del contexto para situar bien un dato, para extraer lo relevante de un dato y para poder montar una información o encontrar una historia relevante, difícil de rebatir, fácil de argumentar y que tenga peso por sí misma simplemente mostrando el dato, ¿no? Luego, pues cada uno, pues esto se podría relacionar con lo que pasó el año anterior y ahí tú puedes ver si hay tendencia. No os digamos ya si coges las 5 últimas ligas. Si tú coges las 5 últimas ligas y ves que en un equipo la situación se repite sostenidamente en el tiempo, puedes sospechar algo, o ves que no, pues no, ¿no? O ves cómo sigue en los próximos años, porque las tendencias también es otra forma de analizar datos, no solo lo que pasa en una temporada, sino cómo evolucionan los datos a lo largo del tiempo y cuáles son esas gráficas que van hacia arriba, hacia abajo, que hacen picos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la importancia del contexto, sobre todo, y cómo hacer una investigación a través de un dato que te sorprende y sobre el que quieres elaborar una hipótesis, este equipo está siendo perjudicado, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo que os quería mostrar, además de que, igual que se puede analizar a un futbolista, por ejemplo, Vinicius, cómo ha mejorado su puntería, o cómo Ansu Fati mejora al Barcelona, o puedes analizar a un equipo. Hoy veo un dato muy interesante de la Real Sociedad B de Xabi Alonso, que en segunda es el equipo cuyo portero da una longitud de pases más pequeña de todos los equipos de segunda división, lo que quiere decir que la Real Sociedad B es el que más construye desde atrás, porque su portero es el que da pases más cortos de los 22 porteros de segunda. Pues igual que puedes dar análisis de jugadores y análisis de equipos, también a veces se pueden hacer análisis de árbitros, ¿no? O por ejemplo, qué árbitro saca una amarilla cada más faltas que pita, para ver cuáles son más permisivos, menos. O sea que el árbitro también entra dentro
del terreno del Big Data. Y bueno, dentro de que los quería enseñar, si me das 30 segundos más, Miguel. Venga, 30 segundos, que si no te doy toda la 30. noche. Una cosa muy útil, por ejemplo, para presentar una tabla de Excel, simplemente una chorrada, cosas que veréis en el curso, muchos manejaréis Excel ya y 10 veces mejor que yo, seguro que también. Bueno, pues a la hora de presentar una tabla, esta la he puesto más o menos bonita. Si tú, por ejemplo, haces así, tienes el formato condicional, tú le puedes decir que te haga una escala de 3 colores del verde al rojo, por ejemplo, y que el amarillo te lo ponga justo en el percentil 50, en el que están en los valores medios, y automáticamente Excel te colorea pues a los más favorecidos en un verde oscuro, verde más claro, amarillo es el que está en la media, rojo a los que están buenos. Cositas de Excel muy chulas, además de, evidentemente, pues sabéis que Excel os puede hacer gráficos, aunque vais a el experto a utilizar programas muchísimo mejores que Excel para hacer muchas mejores visualizaciones. Y bueno, esto es un poco que os quería contar, espero que os haya servido un poco como introducción al mundo complejo de conocimientos, de técnicas y de datos y de base de datos que os van a enseñar en el experto. Pues has dado el paso perfecto porque justo ahora otro de los tutores, Alberto Battenberg, que es nuestro Data Science, es el que nos va a enseñar un poco las herramientas, ¿no? que enseñamos y cómo tratar. Hay un poco de Excel, hay un poco de ya algo más complicado, como es el lenguaje R, temas de visualizaciones con herramientas como Tableau y Power BI. Entonces, Paul, si puedes darle el acceso de anfitrión de Alberto para que pueda compartir, pues que Alberto nos muestre ahora. A ver, estoy en pausar compartición, puede ser. ¿Ya no estáis viendo mi pantalla? Seguimos ahora mismo. Igual en la X creo que es arriba a la derecha. Si no, igual tú aquí mismo. puede ser. Ahora ya no lo estamos viendo. Tú, Alberto, Miguel, ¿tú le puedes dar acceso a Albert? No, tiene vale, que pues gracias a todos y nada, un placer y muchas gracias por estar ahí. Paul, espero que disfrutes del curso. Paul, tienes que darle tú un acceso a Alberto, que te pasa como anfitrión. Entonces tienes que en el mapa de participantes, donde sale Alberto Battenberg, invitar. Dale como anfitrión, tienes que pasarle. Donde pone más, me parece, ¿no? Ahí hay una opción, hacerle hospedador o... Hacer hospedador. Ahí, Alberto. Ahí, ya creo que está. Sí, ya está, bueno, perfecto. Ya está, Paul. Vale, gracias, perfecto. Paul, Gracias, Paul. Muchas gracias. A vosotros, un saludo. Bueno, chicos, encantado de saludaros a todos. Bueno, como me han presentado Miguel y Sara, yo soy Alberto, ¿vale? Soy Data Scientist, ¿no? Hago esa parte completa, digamos, del uso de las herramientas más a nivel de Big Data. Y sí que me gustaría, sobre todo, recalcar de lo que han dicho tanto Miguel, Sara como Paul, la relevancia del contexto en el dato, ¿vale? Es clave que los datos por sí solos no tienen valor. Tienen valor cuando están dentro de un contexto, cuando entran dentro de una comparativa, cuando entran dentro de una métrica avanzada, como los que os ha dicho Miguel, cuando entran dentro de un KPI. Y claro, todo esto, el único modo que tenemos de hacerlo, de utilizarlo, es a través de herramientas, ¿no? Es el hecho de, sobre todo, de ser capaces de pensar qué es lo que queremos para después darle forma. Eso es lo más importante, el pensar y el realmente creer en o generar un contenido bueno, ¿vale? Y una vez que tengamos pensado lo que queremos hacer, ya darle uso a todas esas herramientas. Como ha dicho Miguel, pues dentro del curso vamos a ver, por supuesto, Excel, ¿vale? De Excel en profundidad, tablas dinámicas, filtros como los que os ha enseñado Paul, por supuesto, diferentes fórmulas. Además de Excel, después vamos a ver SQL, ¿de acuerdo? SQL es un lenguaje de consulta de información, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo una base de datos, por ejemplo, un buen ejemplo es la FBref y yo quiero filtrar cierto contenido, desde SQL es la mejor herramienta para hacerlo. Después vamos a ver, por supuesto, herramientas de visualización, que en este caso os voy a mostrar un ejemplo a continuación, como puede ser Power BI o Tableau, que de hecho son las dos más potentes del mercado ahora mismo. Y por otro lado también nos meteremos un poco más en lenguaje de programación puro y duro, que será con R, ¿vale? Que digamos que es la herramienta, digamos, como de moda a nivel estadístico, ¿no? Junto con Python a la hora de realizar diferentes
diferentes modelos de datos o estadísticas con los datos, incluso también aprenderemos visualizaciones. Me gustaría también decir que, claro, hablamos todo el rato de Big Data, ¿no? Como ese concepto de un montón de almacenamiento de datos, ¿no? Y de estudio de datos, pero junto con el Big Data hay una parte muy importante, que es Smart Data, ¿no? Que es la inteligencia de ese dato. Sin la inteligencia del dato y el saberlo aplicar, el Big Data realmente no sirve de mucho. Y los mejores ejemplos pueden ser como el que ha puesto Paul, como el que ha puesto Sara de Piqué. O sea, son datos que dices, vale, realmente si no los aplico con inteligencia y les doy un contexto, pueden ser mentira o no pueden ser válidos o puede ser que realmente lo que esté contando no sea cierto del todo. Entonces, os voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar un ejemplo, que en este caso es una cosa que he trabajado con Miguel. Es un dashboard, ¿de acuerdo? Que hicimos en Power BI con datos de FBref. Vale, cuando veáis, chicos, me decís. Vale, Miguel, estás muteado. Se ve, perdón. Vale, perfecto. A ver, os voy a echar aquí un poquillo por este lado para yo verlo bien. Bueno, esto es la herramienta de Power BI, ¿de acuerdo? En este caso, este dashboard está subido ya a Google en el navegador, ¿de acuerdo? O sea, está dentro de mi espacio de Microsoft, ¿vale? Y así es como se vería en un dashboard de Power BI. ¿Qué es lo que hemos hecho en este dashboard? Bueno, pues en este dashboard lo primero que hicimos fue en FBref descargarnos, digamos, todas las bases de datos que teníamos de las temporadas de la 18 a la 21, ¿vale? Eso lo hicimos a través de RStudio. Después, esos datos lo que hemos hecho es limpiar esas bases de datos, ¿no? Porque algunas podían contener, digamos, información que no queríamos, algún espacio vacío, reemplazo de datos, cosas que veremos a lo largo del curso cómo se hacen, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, las 5 grandes ligas. Y después lo que nosotros hemos hecho es estos datos transformarlos y, por un lado, hacer dashboards o, digamos, visualizaciones por equipo y por jugadores, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos viendo una pestaña que nosotros hemos llamado creación y en este caso de equipos, ¿vale? Como veis aquí están los equipos, entonces vemos conducciones progresivas versus las conducciones al área rival del equipo, ¿vale? En este caso, las 5 grandes ligas, tengo colocado la liga, ¿vale? Y aquí incluso podríamos filtrar a nivel de jugador. Luego, todas estas métricas lo que hemos hecho es ajustarlas por 90 minutos, ¿de acuerdo? Y también las hemos ajustado a la posesión, ¿vale? Del equipo. En este caso, como veréis, los datos pueden cambiar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Madrid y Barcelona salen los primeros y, por supuesto, por posesión, ¿veis? Aquí ya el Madrid, como veis, ya se iguala más al Barcelona, ¿vale? Esto sería un ejemplo de hacer algo con equipos. Luego, más adelante, aquí tendríamos toda la parte de equipos, ¿no? Como veis, tenemos un montón de métricas, pero bueno, al final, Paul, como habéis visto, se ha ido a una métrica de penaltis, pero como veis, tenía una que eran pases en el último tercio del campo. O sea, tenemos tantas métricas que nos da para hacer infinidad de informes, estudios y que con cada una de estas pestañas nos podríamos detener a generar contenido, pues horas y horas con cada una de ellas podríamos debatir. Nos pasa muchas veces, Miguel y a mí, ¿no? Que llegamos, pintamos algo y estamos ahí una hora, hora y media justificando, ¿y este dato por qué? Y a ver, métele esta métrica, métele esta otra. Y al final os da para generar mucho contenido. Una de jugadores, por ejemplo, pues me voy a un ejemplo, el de ofensivas. Y claro, fijaos, en la Liga Española, estos son datos del año pasado, pues capitán general tenemos a Messi súper separado del resto, ¿no? Fekir también, en este caso lo tenemos en ofensivas, pero por ejemplo me voy a finalizaciones y como no, también tenemos aquí a Messi capitán general, ya aparece Karim Benzema, la buena temporada de Gerard Moreno el año pasado, Luis Suárez, ¿no? Alexander Isaac, el Nesiri, o sea, al final los datos no mienten, ¿no? Y lo que percibes por la tele a veces, pues luego los datos también te lo arrojan en los gráficos que tú haces, ¿no? Aquí tenemos tiros o sea, goles, tenemos disparos, ¿vale? Por jugador y por equipo. Y aquí lo que habéis visto son, en este caso, visualizaciones con gráficos de dispersión, ¿no? En los cuales cogemos 2 variables, ¿de acuerdo? Y dentro pintamos esa nube de puntos en la cual cada punto representa un jugador.
Nosotros en este caso solo hemos usado 2 variables, incluso se podrían usar más variables, ¿no? Meter una tercera variable en la cual significara el tamaño del punto, ¿no? De referencia. Imaginaos que metemos, yo que sé, aquí tenemos goles y disparos, pues me invento, pases con éxito, pues podría significar el tamaño de cada uno de estos puntos, ¿no? Después también podemos tener otro tipo de visualizaciones, ¿vale? Que sobre todo estas las habréis visto más, que este caso, por ejemplo, puede ser un gráfico de radar, ¿vale? Aquí tendríamos un estilo de gráfico de radar en el cual comparamos 2 jugadores. En este caso estamos comparando a Haaland contra Mbappé, ¿no? Y como veis, tenemos el área de Mbappé, que sería la que está pintado en este azul grisáceo, y esta parte de aquí de color oro, que sería la de Haaland, ¿no? Y en este caso, pues por fuera, como podéis ver, tenemos diferentes métricas, ¿no? Tenemos presiones, tenemos tiros, pases en el último tercio de campo, duelos aéreos ganados, ¿vale? Y en este caso, pues podríamos comparar con esos dos. Si nosotros quisiéramos cambiar de jugadores, pues bueno, pues aquí tenemos el filtro, ¿no? Y aquí incluso podríamos escribir, ¿no? Y aquí podríamos comparar los jugadores que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, en este caso, pues también viene bastante bien en los típicos duelos estos de delanteros o, como ha dicho Paul antes, de regateadores, ¿no? Igual irnos a esas métricas de las que ha hablado Paul y después decir, jugar con los regateadores que tenemos, a ver qué más regateadores hay. Vamos a comparar un regateador con otro, vamos a comparar los delanteros de un equipo con otro, ¿vale? Entonces, en este sentido tenemos infinidad de posibilidades y todas estas, por supuesto, las veremos a lo largo del curso. En este caso hemos elegido Power BI, ¿vale? Para mostraros, porque nos parece la herramienta más visual y es con la que nosotros más trabajamos por el hecho de la sencillez a la hora de montar los dashboards, que lo veréis durante el curso, y sobre todo porque da una gran cantidad de gráficos. Y luego también, obviamente, que es open source en principio, o sea, la licencia inicial es gratuita y que eso ayuda mucho también a que te puedas animar a estar con ella mucho tiempo. Y por mi parte, por contaros esto. Vale, Perfecto. Sara, Bueno, coge tú. que nos hemos pisado. Bueno, yo creo que habéis visto 2 puntos de vista y 2 enfoques diferentes, pero creo que hay algo muy interesante, que en muchos casos el tratamiento de Excel inicial es ese análisis, ese cribado para intentar buscar ese elemento noticioso, decir, oye, pues mira, el asunto de los penaltis o cuestiones de pase en campo rival es interesante, me da para generar contenido de mucho valor y luego además con todo lo que os ha enseñado Alberto podemos ir más allá y realmente intentar meter ese contexto en gráficas avanzadas que bueno, no os imagináis la cantidad de ideas que genera una tarde de cribado de data seleccionado, o sea que eso yo creo que siempre puede aportar. Miguel, tú querías enseñar también una serie de trabajos. Sí, voy a ser muy breve, pero bueno, quería enseñaros un poco qué cosas podéis hacer, ¿no? Si Alberto me das acceso, no, espérate, o Paul, sí, sales de anfitrión. Me das el acceso a mí, Paul. Ahora ya, puedo. Vale. Nada, va a ser muy rápido. Os quiero enseñar cosas que podéis hacer, ¿no? Si es, joder, pues por ejemplo, aquí yo hice, esto es una cosa que hice yo, pero es un hilo de Twitter a raíz de una información que hice con datos, pues se pueden crear contenido con esto, ¿no? Muy fácil, dando pequeños datos, pinceladas. Esto os lo enseñamos, ¿no? Como dando pinceladas también puede valer para enseñar información. Este tipo de visualización que veis aquí está hecho por mí a través de un programa que os enseñaremos, ¿vale? Que se llama Canva, ¿no? Cómo crear cosas. Pues esto para el tema de marca personal está muy bien. Veis aquí que yo pongo abajo pues mis páginas, demás, todo esto es un diseño hecho propio. Bueno, podéis poner vuestros colores, vuestras cosas. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Esto es una visualización que me pasaron. Bueno, podéis hacer cosas así. A ver si puedo, me ha salido aquí. Vale. Perdón. Esto es otra cosa que podéis hacer. Hablábamos de cómo utilizar los datos y las métricas avanzadas, ¿no? Para poder ser un poco más rigurosos en la información. El año pasado se hablaba mucho de que Edgar Badía, el portero del Elche, era yo lo decía mucho en las retransmisiones, el portero con mayor porcentaje de paradas de la liga.
Ya, pero es que cuando uno ya entiende de datos y demás, sabe que el porcentaje de paradas no es una medida justa, ¿no?, para evaluar un portero. ¿Por qué? Porque cuenta todos los tiros por igual y no todos los tiros tienen la misma dificultad, ¿no? Entonces, en este hilo hablaba yo un poco de si realmente estaba siendo el mejor portero de la liga en términos de paradas o no. Y aquí utilizamos alguna métrica avanzada, ¿no?, en la que habla de determinadas cosas. En este caso, esto que veis aquí, esas siglas raras, que son los goles esperados posteriores al tiro, ¿vale? Pues nos venía a decir, veis aquí otra visualización que hice con Canva, nos venía a decir que sí, que Edgar Badía, claro, paraba mucho, pero claro, es que le tiraba más que a nadie. Por eso tenía tanta tasa de acierto, que también tendría paradas de mérito, seguro, pero que luego veías con esa métrica avanzada, pues que incluso estaba rindiendo un poco por debajo del nivel que debería, a pesar de ese porcentaje de paradas. Pues eso lo podéis hacer gracias a los datos y a esa manera que os podemos enseñar de cómo comunicar en diversos medios y utilizar cosas como estas para potenciar vuestra marca. Este es otro parecido, ¿vale? Con igual, que utilice varias visualizaciones, es un hilo sobre el Atalanta y demás. Os quería enseñar algo que también en Twitter han hecho algunos compañeros de otras ediciones, ¿vale? Este compañero nuestro que tuvimos, Jorge, aunque pone Insulso ahí es Jorge, bueno, pues también habla de datos y esta visualización que veis aquí la hizo con Canva, él propiamente dicho, con lo que aprendió en el curso, dando datos y explicando cosas y demás. Bueno, voy a hacer. Este es otro alumno nuestro, Jorge Torrecilla, habla, ¿veis? Habla mucho de datos, él utiliza el lenguaje en inglés, pero bueno, todo esto lo ha empezado a hacer a raíz de lo que ha aprendido con nosotros, ¿no? Todo lo que da de datos y demás y explicando. Bueno, y luego 2 pinceladas de el trabajo que yo hago en marca, pero que podéis hacer vosotros perfectamente en vuestro medio o en vuestro blog o en vuestro canal de YouTube o donde queráis, ¿no? Que es, pues mira, aquí podéis, ¿veis? Hablábamos de Power BI y de Tableau, ¿no? Esta gráfica que veis aquí, que se utiliza de un tema que hice yo, buscando el portero más en forma, en el que hablaba un poco de lo que os venía contando con Edgar Badía, ¿vale? Aparte de hablar de datos y comparar un poco quién estaba mejor, quién estaba peor, pues éramos capaces de hacer esta visualización, ¿veis? Otra diagrama de dispersión como el que habéis visto antes con Alberto, pero este hecho en Tableau, ¿veis? Con Tableau, pues esto también lo podéis hacer vosotros, hacer interactivo y demás, ¿vale? Aquí otro, bueno, veis que se pueden hacer este tipo de cosas y publicarlas. O, por ejemplo, esta otra de un tema que hice hace recientemente sobre la final de la Nations League, en el que vas dando datos, explicas, contextualizas todo lo que íbamos hablando y también puedes hacer visualizaciones como esta con una herramienta que se llama Flourish, que es muy de periodistas, que está muy orientada al mundo de la comunicación, que utilizan grandes medios, que es fácil de usar y que bueno, pues permite hacer cosas interactivas y potentes como esta, ¿no? E incluso hay una herramienta que, bueno, también muy parecida a Flourish, también orientada al periodismo y que usaremos y que intentaremos enseñaros también a los que queráis. Es Data Raper, a ver si puedo entrar aquí. Bueno, también son para hacer visualizaciones llamativas, pues por ejemplo esta, ¿no?, que hice hace poco sobre Tchouaméni, que sonaba para el Real Madrid, ¿no? Pues todo esto de los circuitos, las estrellas, los puntos, el textito, el color, tal, esto se puede hacer pues, con unos datos que primero tienes que bajarte, limpiarlos, descargarlos, volcarlos. No es difícil, pero hay que seguir unos pasos y se pueden hacer cosas así impactantes para tu medio, para tu blog, para tu Twitter, para lo que veáis. Para que veáis, bueno, qué es posible hacer y qué no. Un poco, bueno, veis aquí cositas, ¿no? Que podéis aprender, temas más amplios o no. Este tiene visualizaciones que, bueno, me facilitaron, pero que pedí yo, ¿no? Que viendo los datos dije, bueno, tenéis para un mapa de calor del Chelsea unos datos, tal, bueno, tenía esa ventaja en este caso, pero fue a raíz de que yo observé en los datos esas cosas, ¿no? Y bueno,
como esto en muchos casos, ¿no? De que veáis que se pueden hacer cosas muy interesantes, muy llamativas, muy rompedoras, de que podéis rebatir cosas que oís, que se han dado durante mucho tiempo por sentadas, pero que hay que ir cambiando y nada más. Por mi parte, creo que Sara también nos quería enseñar alguna cosa más, así que voy a dejar de compartir y espero que esto sirva un poco para tener una noción pues, un poco más amplia de todo lo que podéis aprender. A ver, voy a quitar el uso compartido de pantalla. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Si os fijáis, a todos los que nos estáis viendo, sin querer, ¿no? Hemos tratado un proceso real, que es esa búsqueda de la idea, que con un poquito las estrategias que nos ha enseñado Paul, hemos seguido avanzando en herramientas más avanzadas, en esa búsqueda de una explicación que se acerca al Smart Data, ¿no? Intentar que ese contexto forme parte del dato y se acerque a una realidad de una forma totalmente explícita. Y luego ya hemos visto el paso final, la realidad y el fin y el objetivo para lo que muchas veces trabajamos, que es que esa noticia, esa información o esa generación de contenido tenga presencia en un medio, pues imaginaos, como en este caso, gracias a Miguel Esmarca, o como esas generaciones para redes sociales. Yo os quiero enseñar otro ejemplo. Hay cantidad de entidades que viven del deporte, del fútbol en concreto. Yo pertenezco a YouFirst, es una agencia de representación internacional y nos dimos cuenta que aunque utilizamos el dato para movimiento de jugadores, captación de jugadores, ventas, mercados un poquito más concretos, renovaciones exitosas, nos dimos cuenta que la gente y nuestros propios jugadores empezaban a demandar datos. Entonces nos dimos cuenta, no sé si veis la pantalla. Imagino que sí, bueno, si no, me lo decís, perfecto. Sí, sí. Javi Galán, en muchas de las infografías de dispersión que Alberto os ha enseñado, salía despuntando tanto en efectividad de tackle como de regate, ¿verdad? Javi Galán el año pasado en el Huesca fue, tras Leo Messi, el jugador que más y mejor regateó, siendo uno de los jugadores que más distancia progresiva recorría para su equipo y bueno, además siendo uno de los jugadores que con sus acciones frente a jugadores rivales más mantenía la posesión para su equipo. Imaginad que tenemos un chaval que es un lateral excepcional, pero que igual no tenía ese ruido, ¿no? En presencia de lo que realmente creíamos que podía tener. Y generamos infografía, mandamos notas de prensa y automáticamente ese jugador cobró una relevancia para nosotros muy bonita y además le llamaron de un montón de medios. Pues bueno, pues el dato nos hizo poder elevar al máximo el jugador. Además, que no es que fuera un lateral puramente creador y de profundidad, es que encima era uno de los jugadores que más y mejor generaba ese tackle en suelo de la liga, que además era súper vistoso. Ahora mismo es lateral del Celta de Vigo y se consiguió una renovación, pues yo creo que estupenda para el jugador, para su equipo nuevo, por supuesto, y bueno, un chaval que se lo merece. Seguimos avanzando. David García es un grandísimo central y bueno, nos dimos cuenta que era el defensa de la liga con más duelos aéreos ganados y vencidos. Es cierto que se exponía a muchos, pero no era el equipo que más, es decir, si contextualizamos la media por partido se quedaba también el primero de la categoría y si contextualizábamos con respecto a la cantidad de duelos que generaba su equipo no era el equipo que más era Osasuna. Jugador de la liga que más despejes exitosos protagonizaba, ¿de acuerdo? Muy vinculado también al tema del duelo, y jugador de la liga con más porcentaje de éxito en presiones, uno de esos jugadores que cuando ejecutaba la presión más veces se saldaba con éxito, es decir, con posesión para su equipo. De nuevo es un jugador que era un activo muy valioso para la empresa, pero conseguimos darle más valor. Seguimos con Gerardo Arteaga, un grandísimo jugador ahora mismo en el Genk. Nos dimos cuenta de que podíamos hacer ruido con sus grandísimos datos también en la Liga Belga para nuestra presencia en medios y así fue. Jugador del Genk que más asistencias da por 90 minutos, el jugador del Genk que mejor rentabiliza sus remates en un equipo en el que no se esperaba que Gerardo pudiera tener esa presencia contrastada. Sus datos también son espectaculares. Pasamos al básquet, que no hemos hablado demasiado del básquet, pero Jared Allen también en la NBA hizo cosas espectaculares. Dentro del top 10, con la cantidad de jugadores que podemos analizar en la NBA, estaba en todas esas cuestiones, en rebotes ofensivos, en efectividad de tiro, en métricas avanzadas más como criterios que aunan varias métricas ofensivas y defensivas, y el top 15 exactamente igual, ratings ofensivos, ratings defensivos y blockchains, que también es impresionante. Y luego Luis Alberto, que es uno de los jugadorazos españoles en la Serie A,
primer jugador que genera más pases que termina en remates de la Serie A, segundo jugador de la Serie A que más pases da último tercio, primer jugador de la Serie A que completa más pases progresivos, cuarto jugador de la Serie A que más pases bajo presión ejecuta, segundo máximo goleador de la Lazio, jugador de la Serie A que más pases completa dentro del área rival. Era una barbaridad. Luego esto eran otra serie de ejemplos que poníamos en las formaciones, ¿de acuerdo? Y luego David de Calabria, central también de la Serie A, lateral, perdón, que hacía unas cosas espectaculares. Y luego seguíamos con porteros como Sergio Herrera, que aquí ya metíamos métrica avanzada como el Posot XG, y poder contextualizar a Herrera, como ha dicho Miguel Ángel antes, teniendo en cuenta la complejidad de sus paradas y su actuación directa. Y aquí poníamos que Sergio Herrera de Osasuna había intervenido en acciones de forma con un criterio en métrica avanzada, claro, tras nada más y nada menos que Jan Oblak, ¿no? Formas de poner en valor aquello que ya nos pertenece, entre comillas, y formas de crear contenido novedoso y que incluso el jugador ya demanda. Nos ha pasado en varias ocasiones que el jugador llama a su agente y dice, oye, yo no tengo datos, y aquí es donde tenemos que decirles, los datos se ganan en el campo y luego intentamos trabajar con ellos, pero que esto no es magia y no siempre se pueden trabajar datos contextualizados. Tú puedes sacar una radiografía, pero ahora si la ponemos en contexto con la liga, a ver cómo va. Por mi parte, ya estaría. Yo creo que hemos querido que forméis parte de este proceso. Muchísimas gracias a Paul, Alberto, y bueno, solo deciros que esto puede ser la primera piedra de vuestra diferenciación total y que estamos aquí para responder todas las dudas que necesitéis. Seguro que Miguel Ángel también quiere comentaros algo. Sí, no, nada más, solo que, bueno, ahora tenemos un periodo de dudas, preguntas, si tenéis, simplemente sentiros con la libertad de abrir el micro y preguntar si tenéis algo que preguntar, y os lo intentaremos contestar cualquiera de nosotros, podéis preguntar a quien queráis y demás, si tenéis alguna duda sobre la formación, no sé, sobre alguna de las cosas que hemos visto, algo que hayamos dicho, pues es vuestro momento, que aquí estamos también para eso, no solo para que hablemos nosotros. Totalmente, y no os cortéis, de verdad, que cualquier cosa que creáis interesante seguro que también lo es para el resto. Como siempre decimos, si ahora por el motivo que sea no se os ocurre, tenéis prisa, no se os ha ocurrido la pregunta, tenéis nuestras redes sociales, podéis acceder a nosotros a través del Sport Data Campus. Cualquier duda os la puede resolver también Miguel Ángel, responsable también, quien puede tratar con vosotros de cualquier cuestión académica con el Sport Data Campus. Entonces, si ahora no lo veis oportuno, escribidnos a las redes sociales, de verdad no os cortéis en absoluto, que estamos aquí para si podemos ser útiles en algún criterio, pues aquí estamos. Sí, pero bueno, que si aprovechan el momento mucho mejor, claro, porque claro, creo que ahora estamos en caliente y demás. Entonces, bueno, si queréis, mira, aquí Ivonne tiene alguna pregunta. Ivonne, abres el micro si quieres y nos pregunta lo que quieras. Sí, hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por lo que compartieron. Quería preguntarles, ¿dónde podemos recolectar datos de la Liga Iberdrola puntualmente? Buena pregunta. Buena pregunta. No es fácil, ¿eh? No es fácil. La liga femenina, cada vez hay más datos de la liga femenina, pero ahora mismo es complicado encontrar datos en abierto de la Liga Iberdrola. De hecho, yo he estado buscando sitios y no hay demasiado. De otras ligas femeninas, por ejemplo, liga inglesa y demás, incluso la Champions, en la página que ha enseñado Paul y que veremos FBref, hay. Pero de la Liga Iberdrola es verdad que ahora mismo todavía está un poco en pañales. Yo me puse en contacto con una empresa proveedora de datos, posiblemente la más grande que hay en el mundo, que es Opta de Stats Perform, de las que vemos en el curso, y ellos acababan de empezar la temporada pasada a hacer sus primera recolección de datos. Entonces todavía es un poco complicado. Y-Scout, que no sé si lo conoces, es una herramienta que utilizan los analistas de fútbol y que también la nombramos en el curso y bueno, se puede ver, tiene un acceso trial de 15 días, es una herramienta tanto de datos como de videoanálisis. Esa tiene datos, ¿no? de la Liga Iberdrola, pero siendo una herramienta potente, siendo una herramienta de pago, siendo una herramienta que utilizan los clubes,
también tiene sus limitaciones porque solo recoge datos de los partidos que se dan por televisión. Y claro, eso no son todos en la Liga Femenina. Por ejemplo, el Real Madrid, a través de Real Madrid Televisión, creo que da a todos, o si no todos, casi todos. Y entonces tiene mucha información de datos del Real Madrid, pero por ejemplo de otros clubes solo tienen los que dan por ahí. Cada vez va a haber más, porque por ejemplo creo que para el año que viene, en la próxima temporada, la Liga Iberdrola se va a retransmitir, se van a retransmitir los partidos y eso va a dar un mayor acceso a los datos, pero de momento está bastante complicado. Sí, yo no sé si conoces, Ivonne, hay un podcast que se llama, bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, está patrocinado por Iberdrola, lo presenta Alejandro Peccini, yo lo sé porque lo gestiona Jufersi, en varias ocasiones he participado, no recuerdo ahora mismo cuál es el título, pero bueno, es un podcast oficial de la Liga Iberdrola. Ahí Ale Peccini sí que suele tratar mucho dato porque tiene un compañero que ha ido reclutando un montón de información. Hablamos de dato mucho más genérico, no es el dato técnico-táctico que más igual analizamos en el fútbol masculino. Es Soccerway, tiene información bastante concreta a nivel histórico de criterio gol, asistencia desde un margen amplio de tiempo. Nosotros cuando trabajamos con Alexia Putellas, pues sí que intentamos trabajar ese tipo de información y uno de los principales problemas que hay para la extracción del dato de la Liga Iberdrola es, aparte de la adecuación de todas las cámaras tácticas, por supuesto, de los estadios, es también todos los problemas con derechos que hay ahora mismo, como en la guerra abierta entre, bueno, por liga, federación, etcétera, que ha habido, y eso frena mucho saber a quién pertenece esa información, quién la puede explotar y cómo se puede trabajar. Lo mejor para el fútbol femenino es que haya grandísimos analistas como Dani Pérez, por ejemplo, que ellos sí que recolectan datos y le dan caña, y ojalá llegue pronto porque es una gran pregunta, ¿eh? Y ojalá podamos tener datos técnico-tácticos pronto. Muchas gracias. A ti por participar, Ivonne, gracias. ¿Alguno más, algo que queráis saber, preguntar o no sé, alguna inquietud? Si tenéis algo más, es el momento. Podéis preguntar a cualquiera de nosotros. Veo Nada, que chicos, sí. no hay más preguntas. Bueno, si os ocurre algo, como ha dicho Sara, podéis contactarnos a nosotros bueno, a través del Sport Data Campus. Os dejamos ahora aquí en el chat, os voy a dejar cuál es la dirección del Sport Data Campus, que supongo que la tenéis, pero bueno, a ver si puedo. Y las redes sociales, si queréis. Las redes sociales, sí. Así que os la voy dejando por ahí. Mientras así damos algún segundo más, ¿no? Sí, si alguien quiere pero preguntar. bueno, suele pasar, ¿eh? O sea, que en muchas ocasiones, bueno, pues en el momento igual no se te ocurre, pero oye, estamos dispuestos a escucharos, a leeros también por otras vías. Bueno, mis redes, tanto Twitter como Instagram, son Saracar93, ¿de acuerdo? Ahí podemos contactar y si preferís mandar un email más formal, solo enviáis a Sport Data Campus, como dice Miguel, o en la cuestión de sugerencias, la información y os respondemos. ¿De acuerdo? Todo lo que necesitéis, pues que sepáis que es un pequeño pasito para poder cambiar la trayectoria de vuestra formación y que aquí estamos dispuestos a ayudaros. A ver, que estoy enviando también yo. Bueno, ahí tenéis también mi Twitter, la página del Sparta Campus. Y bueno, eso, cualquier duda tal que tengáis más adelante, contad con nosotros, para eso estamos. Y nada, ya sabéis un poco qué es lo que podéis hacer, hacia dónde podéis orientaros, qué os podemos enseñar, hasta dónde podéis llegar. Y ahora, pues, depende un poco de si queréis ser surfers como nosotros, surfear la ola esta del Big Data en el periodismo. Pues aquí estamos para ayudaros. Miguel, no sé si lo has enviado. A mí no me sale en mi chat, no sé el resto, igual ¿No? soy yo, ¿eh? ¿No? Es que a veces, mira a ver lo de que enviar a todos, a ver si ahí pone. Ah, sí, perdón, perdón. Ha sido que no sé por qué me tenía marcado a Paul, se lo envía a Paul. A Paul le tengo mucho cariño. A ver, Ahí, genial. ahí sí, y el otro, mi Twitter, perdón. Ahí están. Bueno, pues nada, pues eso, que muchas gracias por estar, muchas gracias por dedicar vuestro tiempo. Esperemos no haberos aburrido, esperemos haberos resuelto dudas y nada, estamos aquí
los 4 para lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias, Alberto, Paul, gracias. Gracias.